aldea muy lejana vivía un anciano que era ciego. Este anciano salía todas las noches con una lámpara. Una noche un grupo de jóvenes viajeros se encontraron con el anciano y al verlo como era ciego, empezaron a burlarse de él y a decirle en un tono ofensivo: «Oye viejo, pero ¿qué sentido tiene que salgas con esa lámpara? ¿Para qué lo haces? Se ve que eres un viejo decrépito». El anciano, en un tono calmado, le responde a estos jóvenes: «Sí, es cierto, yo no necesito la lámpara porque soy ciego, pero salgo todas las noches con ella para iluminarlos a ustedes y a personas que como ustedes vienen a nuestro pueblo». Jóvenes, bienvenidos a esta su clase del curso de Educación Cívica. Interesante la historia que acabamos de contar. Sucede en nuestra sociedad que existen personas de ese tipo, ¿no? Personas que solamente se fijan en los errores de los demás, que se fijan en los defectos de los demás. Y existen también personas que, pese a las limitaciones que tienen, son capaces de darlo todo en bien de la sociedad. Vamos a iniciar con nuestra clase justamente refiriéndonos a la persona, en especial a la persona humana. Para esto nos vamos a adentrar en lo que es el preámbulo de la Constitución Política del Perú. Creyentes en la primacía de la persona y en que todos los hombres, iguales en dignidad, tienen derecho de validez universal anteriores y superiores al Estado. Con esto la Constitución nos pone en claro de que el centro de toda ley, de toda institución del Estado, es la persona misma. La persona humana está por encima del Estado. Pero, ¿qué cosa es la persona humana? Cabe hacer la distinción del concepto porque podremos hablar de otro tipo de persona, pero nos vamos a enfocar en lo que es la persona humana. Para poder nosotros definir a la persona humana, podríamos referirnos a distintos ámbitos de la persona. Y la definición probablemente sería demasiado amplia. Pero en este caso vamos a tomar dos ámbitos. El físico-biológico, en el cual se relaciona al hombre o al ser humano con ese aspecto en el cual satisface sus necesidades básicas. Mejor dicho, la parte corpórea. ¿Sí? Parte corpórea que requiere de una satisfacción, por ejemplo, a través del alimento, a través de la vestimenta, etc. Por otro lado, en el otro ámbito se encuentra el psíquico y espiritual. El ámbito psíquico-espiritual es ese ámbito que le va a relacionar a la persona humana con su dignidad. Y desde esta dignidad es que nosotros podemos establecer una serie de características que hacen único al ser humano. Partiendo, en este caso, de la primera de estas características, la dignidad humana. Esta dignidad humana podríamos definirlo como cualidad o principio intrínseco del hombre que viene a ser la base, fundamento de los derechos. Referimos nuevamente a la definición de la dignidad como un principio intrínseco. Quiere decir que la dignidad humana no es un obsequio. La dignidad humana no es un premio que se otorgue al ser humano por algún motivo. La dignidad humana está dentro de cada uno de nosotros, dentro de todo ser humano, desde que nace hasta que muere. La dignidad humana le pertenece al ser humano, se encuentra en su misma esencia. Es por ello que es esta la base y el fundamento de los derechos. Todo ser humano tiene derechos desde que es concebido hasta su muerte natural. La segunda característica de la cual vamos a hablar se refiere a la naturaleza social del hombre, a ese principio de sociabilidad. Esta naturaleza social nos indica de que el hombre requiere de los demás
para poder satisfacer sus necesidades. ¿Qué sería de nuestra sociedad si no existiera esta diversidad de caracteres, esta diversidad de profesiones, de labores que realiza el hombre? El ser humano requiere uno de otro para ayudar a satisfacer sus necesidades. Así como, por ejemplo, necesitamos del médico para aliviar los dolores, los sufrimientos del cuerpo, de igual manera el médico requiere del arquitecto que ayude a construir los hospitales, del ingeniero, del arquitecto que ayude en la construcción, del albañil que va a realizar ese trabajo, ¿sí? Y el albañil necesita del taxista para poder transportarse, y el taxista de igual manera necesita de los comerciantes para poder obtener de repente su ropa, su vestimenta, su alimento, etc. Todos en la sociedad nos necesitamos unos de otros. Entonces, por ello podemos decir que el hombre posee una naturaleza social. Requiere de los demás para satisfacer sus necesidades básicas. Pero el hombre no se queda en las necesidades básicas. El hombre busca mucho más allá. No se satisface con esas necesidades básicas. Como el hombre es un ser inteligente y tiene un principio espiritual, va a buscar la perfección para sí mismo. Tiende a la perfección. Es por eso que vamos a hablar de esta tercera característica del hombre, que es la búsqueda del bien. El hombre busca su perfeccionamiento, fomentando su desarrollo integral en la búsqueda de su felicidad. El hombre busca su perfeccionamiento, que no se da en otra cosa que en su propia felicidad. El hombre será feliz y al ser feliz es que alcanza el bien, que ha de ser un bien para él y un bien para todos. Esta búsqueda de su felicidad lo conduce a la obtención del bien, un bien común. Volvemos al preámbulo de la Constitución Política del Perú y reafirmamos el concepto del cual la Constitución nos habla, ¿sí? Creyentes en la primacía de la persona y que todos los hombres, iguales en dignidad, tienen derechos de validez universal, anteriores y superiores al Estado. Reafirmamos nuevamente entonces que la persona es el centro de toda institución del Estado, ¿sí? Es a su vez el fin supremo del Estado. Conmigo ha sido todo por hoy, chicos. Me despido no sin antes recordarles que es sumamente necesario cumplir con las disposiciones del gobierno en cuanto a la prevención se refiere. Eso ha sido todo por hoy. Cuídense.